Grandes bendiciones de Dios para todos ustedes. Soy el pastor Hilder Arango y esta es la introducción al libro de Apocalipsis. Introducción. Dentro de la introducción encontramos dos partes. La primera, la ocasión del libro, es decir, el por qué fue escrito el libro de Apocalipsis. Y la segunda, de los pensamientos y posiciones teológicas que fueron surgiendo a medida que la historia de la iglesia se iba desarrollando. Cada uno fue tomando una posición dependiendo del momento o la etapa de la historia. Ocasión del libro. La ocasión del libro, conocemos que Apocalipsis fue escrito aproximadamente en el 95 después de Cristo. El emperador Domiciano venía persiguiendo a la iglesia fuertemente y la iglesia se escondían, se estaban refugiando, estaban huyendo, los tomaban, como podemos ver en la imagen que está en el video, y los hacían antorchas vivientes, los quemaban en público. Y cuenta la historia que parte de la ciudad fue alumbrada con el cuerpo de más de 100 cristianos que fueron quemados. Juan, que es el último de los apóstoles que queda vivo y además es el único que muere de muerte natural, es tomado cautivo, es metido en aceite hirviendo, pero no muere y es llevado preso a una isla llamada Pasmos. En aquella isla, que tiene precarias condiciones, pues Juan puede sobrevivir, y Juan tiene una visión de parte de Dios donde es llevado y ve el futuro, ve el cielo y ve también el futuro de la humanidad, ve guerras, ve armas, ve tecnología, ve cosas futuras y tiene que traerlas y escribirlas de una manera que la gente de su presente, es decir, del año 95, pueda entender lo que está pasando en ese gran futuro y escribirla de una manera que para nosotros es simbólica y es la única manera que él puede hacerse entender de algo que no existía en el momento pero que iba a existir en el futuro. Este tipo de escrito trae esperanza a una iglesia que está viendo la muerte, y la esperanza es que a pesar de que hay una primera muerte, hay una segunda muerte que no vamos a vivir, que es la muerte eterna, que vamos a tener victoria sobre la segunda muerte. También hay una esperanza de que la iglesia saldrá triunfante al final, que es seguro esta esperanza, que la iglesia junto con nuestro Cristo glorioso podrá triunfar. Así que el libro de Apocalipsis es escrito con un sentido de esperanza, no con un sentido de terror como algunos han asimilado, sino con un sentido de esperanza. Es como si Dios te permitiera ver el final del partido de fútbol y te dieras cuenta que al final del campeonato nuestro equipo es el ganador. Estaríamos muy felices. Lógicamente, si alguien que no es de nuestro equipo ganador, sino del equipo contrario, ve el final, va a estar muy triste. Entonces Apocalipsis, si lo lee un no creyente, va a estar triste, pero si lo lee un cristiano verdadero, un creyente, va a estar muy alegre porque sabrá que el fin es glorioso y que vamos a triunfar en el fin de los tiempos. Pensamientos teológicos. Para ver los pensamientos teológicos, quiero que nos fijemos en esta gráfica que empieza con la cruz, que simboliza el tiempo de Jesús en la tierra, luego viene una línea del tiempo y finaliza con el tiempo del fin, continuado por la eternidad. Nuestro primer pensamiento teológico que veremos en esta mañana es el pensamiento de los preteristas. Los preteristas piensan que todo sucedió al inicio, es decir, en el tiempo de la iglesia apostólica y primitiva. Creen que todas las profecías del libro de Apocalipsis ya se cumplieron, que todo se cumplió en la época de la persecución de la iglesia. Ponen a la iglesia ya en la gran tribulación, o que estuvo en la gran tribulación. Piensan que la bestia es el imperio romano, que Babilonia es igual a Roma, que las 7 copas son los juicios contra Roma, y como el milenio no se cumplió en ese momento, entonces llevan al milenio como algo simbólico, simplemente como algo simbólico. El segundo pensamiento es el pensamiento de los historicistas. Los historicistas piensan que todo está sucediendo, todo está pasando. Lo ven como un estudio progresivo de la existencia de la iglesia en la historia, desde un inicio hasta la consumación del tiempo. Piensan que el sello 1 se cumplió en la prosperidad de la iglesia apostólica, que el sello 2 al 4 fueron los desastres del imperio romano, como cuando fue derrumbado. El sello 5, la época de la persecución de la iglesia primitiva. El sello 6, la revolución del cristianismo a partir del año 313 después de Cristo hasta el año 400, que la trompeta 1 al 4 es la caída del imperio romano desde el año 400 hasta el año 476, que la trompeta 5
es el surgimiento del islamismo, que la trompeta 6 es el surgimiento del poder turco, que los dos testigos son la iglesia y la Biblia, que la bestia es el poderío mundial del papado y que el falso profeta es la iglesia apóstata y su poder manifestado, que Babilonia es Roma, su poderío papal, que la copa 1 al 5 son los juicios que quebraron el poder del papal, que la copa 6 en adelante todo está en el futuro, o sea, faltaría por cumplirse, y que el milenio sería algo simbólico. La tercera posición que veríamos hoy sería los futuristas. Estos piensan que todo sucederá. Entonces hay tres tipos de futuristas. Está el futurista simple. En el futurista simple dice que los primeros 3 capítulos ya se cumplieron y el resto se refieren al aparecimiento futuro de la iglesia. Es decir, que mete los 3 primeros capítulos como parte de la historia de lo que ha sucedido. El futurista extremo considera que todo el libro se refiere a la segunda venida del Señor. Todo es un suceso que pasa durante la segunda venida del Señor. Y el futurista tribulacional piensa que la iglesia estará durante los primeros 3 años y medio de la última semana profética, es decir, en la tribulación o en la mitad de la tribulación, y no será arrebatada sino hasta cumplirse la séptima trompeta, es decir, en Apocalipsis 11:15. Y el último pensamiento teológico que veremos es el pensamiento idealista. Estos dicen que nada sucede, sino que todo es simbólico. Niegan todo significado histórico o profético al Apocalipsis. Dicen que es algo simplemente simbólico, que es una representación del conflicto entre el bien y el mal. Y así vemos estos 4 pensamientos. Quiero decirle que estos 4 pensamientos nos llevan también a 4 posiciones. Y esas posiciones combinan algunos de estos pensamientos. Posiciones teológicas de Apocalipsis. La primera posición teológica que veremos es el amilenialismo. El milenio, para esta posición, cree que es simbólico en tiempo. Cree que el milenio es simbólico en tiempo, es decir, que al principio en la iglesia se cumplió todo, y allí, como hablábamos con uno de los pensamientos anteriores, con la iglesia primitiva y en la iglesia apostólica se cumplieron todos los tiempos proféticos, es decir, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, y que el milenio es algo que se va alargando a medida que va creciendo el desarrollo de la iglesia, esperando que la iglesia vaya tomando cada vez más posición y que al final de todos los tiempos pues venga Cristo y junta la segunda venida y de Cristo y el rapto en un solo evento, y luego está el juicio final. La segunda posición teológica sería el postmilenianismo. Esta posición es muy positiva, es decir, ellos creían, o los que creen en esta posición, que no habría que eso vendría al final del milenio, pero que la tierra cada vez sería mejor. La tierra vendría en un desarrollo hasta que se estableciera un reino de Dios establecido directamente por la iglesia, establecería el reino de Dios en la tierra. Esa posición tomó mucha fuerza antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, las cuales dieron caída a ella y le dieron cabida a nuestra tercera posición. Nuestra tercera posición es el premilenianismo post-tribulacional. Premilenianismo significa antes del milenio y post-tribulacional después de la tribulación. Entonces, ¿qué plantea esta posición? Plantea que desde Jesús en adelante empieza a haber una tribulación. Esa tribulación tiene un tiempo indeterminado, que vienen los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas empiezan a manifestarse de manera no cronológica, ni tampoco en tiempos específicos como de 7 años, sino que es un tiempo indeterminado durante la historia de la humanidad, y que incluso estos eventos se van a repetir y cada vez van a ser más grandes. Al final va a haber una filtración entre la iglesia, los judíos y los gentiles, y vendrá la segunda venida de Cristo, establecerá el reino por 1000 años y al final del reino vendrá el juicio final. Y la cuarta posición que vamos a ver es la posición de los premilenianismo y pretribulacional. Esta posición plantea que hay un rapto antes de la tribulación y que la segunda venida será al final de la tribulación, antes de del milenio. Entonces plantea que antes, desde la cruz
hasta antes de la tribulación de 7 años literales, habrá un tiempo de la historia de la iglesia donde la iglesia vivirá un poco de persecución, donde la iglesia vivirá terremoto, catástrofes, pero que estas no son exclusivamente las que van a suceder cronológicamente y en un tiempo determinado de 7 años de tribulación y gran tribulación, sino que antes de que empiece la cronología de los 7 años habrá un rapto, y este rapto Cristo no tocará el suelo, sino que desde una nube arrebatará a la iglesia y la llevará con él, y de allí empezará en los 7 años de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Al final de esos 7 años Cristo volverá y ya tocará la tierra, y habrá una guerra que se llama la guerra de Armagedón. Vendrá un milenio, y al final del milenio habrá otra guerra que se llama guerra de Gog y Magog, y habrá un juicio final. Y acá podemos ver las 4 posiciones juntas. Si usted puede observar las 4 posiciones, ambas o todas, perdón, las 4 creen en que hay un milenio, solo que uno lo toman simbólico en tiempo. También creen en que hay tribulación, que hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, solo que algunos creen que se está cumpliendo en un tiempo indeterminado, y otros creen que se va a cumplir en un tiempo de 7 años, pero antes de cumplirse ese tiempo, unos piensan que a la mitad de esa semana será quitada la iglesia, otros piensan que antes de esa semana será quitada la iglesia, y otros piensan que al final de esa semana será quitada la iglesia. Así que usted puede observar cómo cada interpretación tiene cierta lógica. Lo más importante es que todas las posiciones tienen unas cosas en común. La primero que tienen en común es que hay una tribulación. Lo segundo, que Cristo viene por una iglesia santa. Lo tercero, hay un reinado de Cristo. Lo cuarto, hay un juicio final. Y lo quinto es que hay una eternidad con Dios o en el infierno. Entonces, si usted aprende por lo menos estas 5 conclusiones que podemos sacar de las 4 posiciones teológicas, usted estará bien. Creemos que nadie tiene una palabra final total del Apocalipsis, pero que cada posición nos da claridad y nos da luz para esperar a Jesucristo. Muy bien, amigos, Dios los bendiga. Espero que la introducción de Apocalipsis haya sido bendición para sus vidas. Si es así, suscríbase y dele dedito arriba y busque el siguiente video.